¿Qué te parece si hoy conversamos sobre cómo colocar el nombre a tu podcast, pero sobre todo centrado en los errores que no debes cometer? ¿Te unes? Vente. ¿Estás interesado en crear un podcast o acabas de crearlo? Entonces estás en el lugar indicado, porque en este programa tendrás claves, técnicas, herramientas, aplicaciones y respuestas para que lleves tu podcast al siguiente nivel. Y contigo tu anfitrión, podcaster y solopreneur que ha hecho del podcast su mejor medio para vivir, el del apellido japonés pero dominicano hasta la tambora, Robert Sasuki. Abre bien tus oídos porque esto es podcast. Hola, ¿qué tal a todos? Arribamos, oh Dios mío, al episodio 69. Dios mío, 69, eso merece un mini aplauso. ¿Dónde están los aplausos? Gracias, 69 episodios. Bueno, qué bien, estamos avanzando, progresando. No sé, el dinero ¿dónde está? Bueno, de esto es podcast. Yo soy Robert Sasuki y ya sabes, capitán de todo lo que soy. Y si no lo sabes, ve a robertsasuke.com para que lo descubras. Así que te lo dejo de tarea en este viernes dinámico para que puedas hacerlo. Gracias. Bueno, en el episodio de hoy vamos a hablar sobre el nombre de tu podcast y cómo colocar el nombre, pero sobre todo los errores que no debes cometer. Si buscas en internet te vas a encontrar con artículos y otros expertos en podcast, colegas, buenos amigos, que te enseñan cómo colocar el nombre a tu podcast. Es más, te voy a dejar, por ejemplo, el artículo de Vía Podcast, de mi amigo Melvin Rivera, donde él te ayuda, te da parámetros sobre cómo definir el nombre perfecto para tu podcast. Mi amigo Sune también de España, creo que hace unos días grabó, no lo escuché, pero lo vi en estreno, un episodio hablando de cómo nombrar tu podcast con algunos criterios y qué debes hacer. Bueno, yo tengo mis criterios también, criterios para poner el nombre y sobre todo qué no hacer en el momento de poner el nombre a tu podcast. El nombre de tu podcast es una pieza importante. Es una pieza importante porque luego que tú estableces el nombre a tu podcast y pasa un tiempo, ya ese podcast se queda grabado en la mente y en el hábito de los usuarios. Cambiar luego el nombre a un podcast es un poco difícil luego, ¿no? Porque la gente se acostumbra. No es que no se pueda hacer un rebranding, se puede hacer. Pero para no estar moviéndonos tanto, ¿por qué mejor nos centramos en algún momento al inicio de nuestro podcast, o si ya lo comenzamos y todavía tenemos tiempo, o sea, todavía no ha escalado tanto para que sea doloroso hacer el cambio, pensar si el nombre que elegimos para nuestro podcast funciona? Y yo me baso en ese criterio sobre todo. El mejor criterio que yo te puedo dar para colocar el nombre a tu podcast es que funcione y cumpla con el objetivo que tú te has propuesto para crearlo. Es decir, el nombre de tu podcast no puede ser un nombre porque sí. No puede ser un nombre que simplemente sea jocoso. No. Cuando yo digo que funciona, quiere decir que o cumple con algún propósito, un para qué o un objetivo en particular. Y sobre todo que funcione, quiere decir que, por ejemplo, que la gente pueda recordarlo con facilidad. No importa si es largo o corto, yo creo que ese criterio es relativo. O sea, que sea largo o corto es irrelevante en el sentido de que lo importante es que la gente se pueda acostumbrar a ese nombre y pueda recomendarlo, número uno. Que no hayan tantos podcasts con ese nombre o que no hayan podcasts con ese nombre. Ese es el error más grande que he visto. Que sea un nombre que más o menos proyecte o sea coherente con el contenido del podcast, por ejemplo. Es decir, que por lo menos no sea lo contrario a lo que es el podcast. Es decir, si yo le pongo a este podcast, esto es podcast y no hablo de podcast, no sé, como que choca, ¿no? Ahora, yo le puedo poner a este podcast con el micrófono en la mano y más o menos guarda coherencia porque yo estoy hablando de podcast y en el podcast usan micrófonos y es como que deductivo. Entonces hay nombres que son deductivos, que la gente lo ve rápidamente y deduce y dice, bueno, te invito a un café. Bueno, eso es como una invitación que me están haciendo a yo sentarme a conversar con una persona como si fuéramos amigos. Si no lo has pensado así, bueno, pues yo lo pensé así cuando le puse Te invito a un café a mi podcast. Y fíjate que Te invito a un café no es un nombre corto, es largo.
y no ha habido ningún problema. Hay un podcast muy famoso argentino de muchos años, yo creo que de los más viejos de Latinoamérica, o sea, de veteranos, que se llama nada más y nada menos En caso de que el mundo se desintegre. Y no soy yo quien hace esa voz en el intro. Simplemente le estoy doblando. Pero en caso de que el mundo se desintegre, un podcast que lo hace un argentino y otro crew de personas, mira el nombre lo largo que es. Claro, ellos lo reducen y ponen las siglas. Y como quiera, la sigla es impronunciable. SDQEMS D, algo así. No lo estoy leyendo, me lo estoy inventando, ¿no? En caso de que el mundo se desintegre. Entonces, ahí se puede jugar mucho, se puede jugar mucho. Ahora, ¿qué errores no cometer a la hora de colocar tu nombre? Número uno, yo creo que este es el más importante. Yo no sé si hay más errores después de este porque no lo escribí. El peor error que tú puedes es creer que tu podcast es original sin haber hecho una investigación de mercado de tu podcast. Una investigación mínima de búsqueda rápida de si existe otro podcast en el mundo con el mismo nombre que tu podcast, por ejemplo. Entonces yo te voy a dar 2 mega herramientas que te van a decir. Ninguna de ellas son Instagram, por si la mosca. La primera es Google. Google es naturalmente el buscador más potente del mundo. Tú puedes hacer un buen filtro de búsqueda de podcast con el nombre que te gusta, para saber qué otros podcasts existieron o existen que tienen ese nombre. Y tú puedes entonces escudriñar, entrar a la página web, ver si están activos, cuándo fue la última vez que publicaron, para que simplemente no tengas el mismo nombre. Y te voy a decir por qué no puede tener, no te recomiendo que tenga el mismo nombre. No es que no se pueda, porque incluso yo no creo que haya ni siquiera problemas legales. Pero te voy a decir por qué. El otro buscador potentísimo para buscar nombres es listennotes.com. Escríbelo, listen, de escuchar, listennotes.com. Ellos hacen llamar el Google de los podcasts. También tiene un filtro avanzado que cuando tú buscas el nombre, tú filtras y dices, yo estoy buscando este nombre, pero que solamente está en los títulos de los podcasts. ¿Cuántos podcasts tienen exactamente esta palabra clave? Y te dice ahí mismo cantidad de resultados y te los muestras. Entonces tú puedes entrar al perfil de cada podcast y ver cuándo fue la última vez que publicó, si está activo, si es de la misma categoría que tú, etcétera, etcétera. Mira, este es el error más común. Al día de hoy hay tres podcasts más y había más. 3 podcasts más que se llaman Te Invito a un Café, que acaban de salir, por ejemplo. ¿Cuál es el problema para ellos? Que yo con Te Invito a un Café, que tengo años con él, estoy mucho más posicionado que esos podcasts. Si ellos le dan la referencia a una persona de boca para que se inscriba en su podcast, probablemente esa persona se le olvide cómo es el cover de portada de esos otros Te Invito a un Café y simple y sencillamente encontrarán mi tacita bonita, sonriente y minimalista y van a decir, este es Te Invito a un Café, y se suscriben. Entonces, por yo estar más posicionado incluso en SEO, en los buscadores de Google y Listen Notes, probablemente me estén pasando audiencia a mí. Entonces, tener un nombre de un podcast igual que otro podcast, si el otro podcast está más posicionado que tú le estás dando gente a ellos. Puede no aparecer bien de tantos resultados que hayan con el mismo nombre. Yo recomendé cómo no ponerle un nombre, cómo no titular podcast. Bueno, pero por ejemplo, tú tienes que saber que hay palabras que se usan en nombres de podcast que son pero cliché, que hay cientos de resultados. Por ejemplo, ponerle a un podcast el nombre de Hablemos. Hay cientos de podcasts llamados Hablemos. No importa de Hablemos lo que sea, pero dice Hablemos. Si tú le pones a tu podcast, bueno, eso es un criterio que te voy a dar. No te lo voy a mencionar ahora, eso es otro criterio. Pero hablando. Charlas sobre. La palabra café ya se está convirtiendo en cliché. La palabra podcast. Hay muchísimas palabras que cuando tú buscas en los buscadores de podcast, que ese otro recurso más, van 3, tú ves que hay otros podcasts. Entonces, ¿tú quieres hacer un podcast que se llama igual que cualquiera? Y que te compare con cualquiera. O sea, ser uno más que se llame Hablemos porque te suena bonito, o tú quieres destacarte. Yo creo que tú quieres destacarte. Por tanto, busca un nombre o que refleje una intención
con tu podcast o que sea un nombre único, original, que no exista, una composición creativa. Ponle tu cas, tu pla, una cosa así, por ejemplo. Perdón por el chiste. Pero prefiere eso, por ejemplo, que ponerle hablemos de tu cas. Porque hablemos, hay muchos podcasts que se llaman así. El otro criterio que te voy a dar de error que no debes cometer al ponerle un nombre a un podcast es ponerle dentro del nombre, no importa si es antes, durante o después en el título, podcast. El podcast. The podcast. Esto es un criterio muy personal. Yo lo veo redundante y de hecho opaca. O sea, no le suma al título original del podcast. ¿Por qué no tiene sentido nombrar un podcast con la palabra podcast? Porque es un podcast. Es como tú nombrar un canal de YouTube con el nombre YouTube. Por ejemplo, mi canal de YouTube se llama Robert Sasuki. Yo le voy a poner a mi canal de YouTube Robert Sasuki YouTube. O sea, si la gente me encuentra en YouTube como canal, no se supone que es un canal de YouTube, porque el medio ya está ahí, está en el medio. Ponerle a mi podcast dentro del título podcast, ojo, esto es simplemente una recomendación mía, pero tú no me tienes que hacer caso porque tú haces lo que tú quieras, ¿ya? Pero si tú le pones podcast a un podcast, es redundante. ¿Por qué? Porque yo sé que es un podcast. ¿Por qué yo sé que es un podcast como consumidor? Porque te estoy escuchando en una plataforma de podcast, por ejemplo. Porque dice categoría podcast. Porque si aparece en un reproductor de podcast tradicional, es porque viene desde un RSS feed y es una cualidad que tienen los podcasts. ¿Lo ves? O sea, ponerle el título del medio es redundar sobre el medio. Entonces, si tú le vas a poner a tu podcast Strucas, déjalo así, Strucas. Si tú le quieres poner la pared verde, déjale la pared verde. No le pongas la pared verde, el podcast, porque es lógico que es un podcast. ¿Lo ves? Otro error muy común que se comete a la hora de colocar el nombre a un podcast es que, aunque quizás encontrando en Listen Notes o en Google o en un buscador incluso de podcast, en un podcatcher, buscando el título y viendo que no hay podcasts que se llaman igual, se te olvida que estás en un medio global donde hay en internet contenidos en otros formatos. Y entonces tú tienes mi podcast Te Invito a un Café, pero por ejemplo, si yo quiero hacer la página web de Te Invito a un Café, yo debería tener la disponibilidad de comprar el dominio que se llame Te Invito a un Café. No importa si es .com, .net, .org, .ai, pero no importa, .info. Entonces, asegúrate también de que ese nombre, otro criterio, y para que no cometas el error, ese nombre no es que no lo tenga un blog, no es que no lo tenga un canal de YouTube, lo puede tener y lo puede tener un perfil en Instagram. Por ejemplo, yo tengo un perfil de Instagram de una persona que se llama Te Invito a un Café. Y pero es un perfil en Instagram. Sin embargo, él abrió un podcast, pero no le pudo poner Te Invito a un Café porque yo creo que él sabe que si le pone Te Invito a un Café a su podcast, me va a mandar gente a mí, porque él es un coach. Entonces le puso otro nombre, pero el perfil en Instagram se llama Te Invito a un Café. Entonces el perfil que yo creé de Te Invito a un Café en mi podcast es señalando que es de un podcast. ¿Lo ves? Entonces, en ese caso, yo, por ejemplo, me aseguré de que los nombres de mis podcasts estén disponibles para que si yo quiero crearle una página web a cada uno de ellos, yo pueda comprar el dominio. Y efectivamente, te invito a uncafé.net, esto es podcast.net y modosolopreneur.com, entrepareja.net, kaizen.com, que es donde está el podcast privado mío. Entonces, eso es también un error, el no pensar en que tú vas a querer más adelante con tu podcast diversificarlo o ampliarlo o crear dentro de tu podcast o del nombre de tu podcast una sombrilla de productos o servicios a futuro quizás, o incluso un network, y tienes que para posicionarlo, crear una página web y crear presencia de marca en otras redes sociales. Entonces, que ese nombre pueda creárselo un Twitter sin problema, sin que existan 20 cuentas de Twitter con el mismo nombre, o de Instagram, o de Facebook. ¿Para qué? Para que se destaque. O sea, o mejor dicho, para que se diferencie, porque ahí caben todos. Y aunque tú no quieras, van a aparecer podcasts con el nombre tuyo más adelante, lo quieras o no.
Entonces tú puedes, si quieres, le envías un correo y le dices, mira, cámbiale el nombre. Yo, por ejemplo, tengo varios podcasts que me han escrito sugiriéndome nombres, o que incluso recientemente me escribió uno que tiene casi el mismo nombre de uno de mis podcasts, que lo iba a eliminar o le iba a hacer un cambio de nombre. Lo ves, porque aquí en internet, aunque hay mucho contenido, hay oportunidad para todos. Tú puedes ponerle el mismo nombre que te gustó, aunque ya exista. La realidad es que existe lo que se llama el posicionamiento. Y hay un posicionamiento que puede ser por antigüedad y constancia. Los veteranos se van a posicionar, si son constantes, por ser veteranos, por la cantidad que tienen de contenido, por la constancia que ha demostrado. Es lógico que se tienen que posicionar, pero también por las palabras clave, también por el tipo de contenido, la calidad del contenido que pongan, donde se puede indexar en las diferentes plataformas, la publicidad que se inviertan, el marketing que se haga. Entonces, como puede crearse esa competencia, búscate un nombre que no sea tan común. De verdad te lo digo. Yo sé que a ti, tú puedes decir, es que a mí me gusta el café. Y que tenga que ver con un café. Bueno, pues entonces ponle la tacita. O sea, ponle el café si tú quieres. O sea, yo te estoy sugiriendo. Ponle entre tacitas, ¿verdad? Para que se entienda simbólicamente de que vamos a tomarnos 2 cafecitos o 2 tececitos. Ya, pero si le pones lo mismo que tiene otros, simple y sencillamente estás compitiendo en posicionamiento con otro podcast. Y al final, yo creo que el que vino primero y es constante y sigue con su podcast, siempre va a estar por delante de ti. A menos que tú seas experto en posicionamiento y tengas los trucos para tú adelantártele. ¿Ya? Pero igual, eso no quiere decir que mi podcast y el de él tiene que ser el mismo porque tengan el mismo nombre. Pero la gente común, el común mortal que escucha podcast, no anda buscando especializaciones entre nombres, simplemente encuentra un nombre o por referencia de alguien y se va a suscribir al primero que encuentre que le suene parecido. Eso es muy frecuente. Yo conozco personas que me dicen, yo me inscribí a Te Invito a un Café porque yo estaba buscando un podcast que hablara de café. De verdad, y se inscribían. Y yo, pero mi podcast no habla de café, es de psicología. Bueno, sí, después te escuché y me di cuenta que era de psicología, pero me gustó. Ah, ok. Pero llegó por otra cosa. Claro que en la descripción yo explico de qué va mi podcast. Aunque se llame café, no tiene nada que ver con café. Tiene que ver con el momento de tomarnos un café, que es otra cosa. Pero eso se especifica en la descripción. Así que también tú puedes tener un nombre sumamente que no diga nada sobre el concepto del podcast en sí o la temática del podcast, pero lo explicas en la descripción. Pero trata de que sea original. Original no es que sea sumamente único, pero que pueda diferenciarse con facilidad de otros. ¿Ya? Entonces, ahí lo tienes. Espero que estas recomendaciones te sirvan, que no cometas estos errores. Tengo más trucos o más, digamos, recomendaciones, incluso inventarios para que puedas crear un mejor nombre para tu podcast en el curso Crea un Podcast Nivel Pro, por si te interesa. Si de verdad te interesa, dímelo, que entre tú y yo te hago un descuentito para que puedas entrar y aprovecharlo. O es más, un buen descuento. Así que hablamos en la comunidad en Discord, podcasters.pro. Quiero desearte un feliz fin de semana. Espero que te vaya súper bien. Y no olvides que lo que expresas en tu podcast hoy va a impactar la vida del que te escucha tarde o temprano. Larga vida al podcasting, buen fin de semana. Hasta el próximo lunes. Chao.